Buenas noches, un saludo muy cordial a todos los televidentes del país. Soy Francisco Javier Díaz y este es Modo Colombia, el espacio institucional de Zoom Canal Universitario y Programar Televisión. Hoy tenemos que hablar de temas de actualidad, hoy tenemos que mirar aquí con nuestros invitados opciones interesantes. Hoy cómo está el país, la situación en el departamento del Cauca. Vamos a dedicarle una primera parte a este tema. Porque es un tema que cada vez está más complicado y que realmente tenemos que pues hablarlo y analizarlo con nuestros representantes a la Cámara y con nuestros senadores, con nuestra clase política del occidente colombiano y del país. Y vamos a hablar de la JEP también, de la Justicia Especial para la Paz, que también sigue siendo uno de los temas de actualidad. Le doy la bienvenida a mis invitados. Hay dos senadores y hay dos representantes a la Cámara. Nos faltan partidos, pero hoy yo sabía que estaban en plenaria, tuvieron allá una muy fuerte reunión a las puertas del Palacio de Nariño tratando de hablar con el presidente. Y bueno, todo eso pues hace que los tiempos se nos compliquen, pero gracias por venir. Gracias por estar aquí. Le doy la bienvenida al doctor Antonio Sanguino, del Partido Verde, de los Movimientos Alternativos. Bienvenido, senador. Muchísimas gracias. Muy buenas noches para toda la gente que nos ve hasta ahora. Bienvenido, senador Guillermo García Realpe, del departamento de Nariño, una tierra que además de ser muy hermosa, muy bonita, pero que hoy está también atravesando serias dificultades. Senador, bienvenido. Mil gracias, Francisco. Saludo a todos sus televidentes y agradecerle la invitación a una persona que he admirado mucho en la televisión como usted. Muchas gracias. Le doy la bienvenida a nuestro representante a la Cámara del Centro Democrático de Risaralda, un joven representante que está estrenando curul, el doctor Gabriel Jaime Vallejo. Representante, bienvenido. Francisco, muy buenas noches, mil gracias por la invitación, un saludo cordial a los televidentes de Modo Colombia y obviamente a mis compañeros de panel de esta noche. Y cierra nuestro panel el representante José Daniel López de Cambio Radical por Bogotá. Representante, qué bueno que esté esta noche con nosotros. Francisco Javier, gracias por la invitación, un saludo a mis compañeros de tertulia y a todos los televidentes. Y nos toca, yo creo que nos toca, de verdad, es un deber con el país, mirar sin pasiones, con objetividad y con esperanza la situación del departamento del Cauca. Es lo que yo los invito hoy a que hagamos, por el Cauca y por el país, por el occidente colombiano. ¿Cómo es su aproximación hoy al tema, doctor Sanguino? Bueno, estamos en presencia de una movilización indígena y popular de grandes proporciones, una movilización que lleva ya 21 días a la espera de un diálogo directo con el presidente de la República. El presidente de la República además ha puesto como asunto de honor no dialogar directamente con los representantes de la minga indígena. Es una movilización que además ha cobrado la vida de 9 personas, 8 de ellas indígenas, un miembro de la fuerza pública, y que lleva más de 20 heridos. Una movilización que, me corregirá el doctor García Realpe, por lo menos solo al departamento de Nariño significan pérdidas de 1.200 millones de pesos diarios. Mucho más. Diarios. Estoy hablando de cifras seguramente muy conservadoras, puede ser mucho más. ¿Millones? 1.200 millones de pesos diarios, sí. Pero bueno, digamos, es una movilización motivada además por reclamos históricos, una y otra vez incumplidos por los gobiernos. Hay unos compromisos que están desde la última minga indígena, que tiene que ver, por ejemplo, con el incremento al 1% del Sistema General de Participación para las entidades territoriales indígenas. Hay reclamos, digamos, en relación con inversiones en los resguardos y en los territorios indígenas. Hay reclamaciones en relación con el acceso a la tierra. En fin, hay un conjunto de reclamaciones que deben ser abordados, por supuesto, en una mesa de conversaciones. El gobierno ha decidido enviar a la ministra del Interior, enviar al señor consejero alto comisionado, que ya no sé cómo llamarlo, si es de paz o de guerra, el doctor Ceballos, en fin, y hasta ahora ha sido un diálogo que no ha arrojado resultados, ¿no? Por el contrario, ha habido, digamos, una actitud agresiva de la fuerza pública contra las comunidades indígenas, contra la minga indígena, y hoy precisamente
la cosa se puede empeorar porque hoy precisamente el gobierno se niega a recibir a una comisión de parlamentarios, porque ya no estamos hablando de que vaya al Cauca. El presidente de la República se niega a recibir a los representantes de un poder público y de las zonas, sobre todo, afectadas por la movilización indígena. Y hoy la UNIC acaba de anunciar extender la minga indígena y convertirla en una minga nacional en todo el país. Entonces creo que el gobierno le va a pasar al presidente lo que le pasó con la movilización estudiantil. El gobierno se negó a dialogar con los estudiantes, intentó una negociación con los rectores de las universidades, creyendo que con eso desmovilizaba la movilización estudiantil y la movilización universitaria. Ahora quiso hacerlo con los gobernadores y resulta que los interlocutores directos, como fue en su momento los estudiantes, pues son los representantes de la minga indígena. Muy bien, senador García Ralp. Francisco, pues me vine a su programa, pues muy triste porque hoy el Senado y la Cámara levantaron sesiones, formalmente levantaron, para que los parlamentarios fuésemos a Palacio a buscar un diálogo con el presidente y mediar en ese conflicto social, político, cultural, regional, geográfico del Cauca, con el CRIC, con la minga indígena. Y no nos recibió el presidente, no nos recibió y la verdad esperamos varias horas. Vamos a volver mañana, pero pudimos haber ganado tiempo, porque ha habido incidentes graves en la protesta, pero pueden haber más incidentes graves. Ha habido muy graves, pero en estas circunstancias de una movilización de miles de indígenas que están acostumbrados a este tipo de movilizaciones y a defender sus derechos, y a la fuerza pública, que hay que entender que también cumple su labor legal y constitucional. Son choques fuertes, muy fuertes. Con muertos, y pueden haber cosas graves, y pueden gente extremista infiltrar y causar más daños. Yo no quiero que ahondemos en la manera como apreciamos o cómo valoramos estas movilizaciones de los indígenas, porque yo creo que lo que hoy debemos contribuir el Congreso, el país, a un diálogo útil, para que se solucione cuanto antes. Tenemos que valorar que la ministra del Interior, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, está hace 8 días, a pesar de estar enferma, ha hecho un gran esfuerzo allá, pero está en un punto muerto. En 8 o 9 días no ha avanzado nada, digamos, hacia el levantamiento del bloqueo de la carretera panamericana. Entonces los parlamentarios quisimos mediar, como lo hicimos hace 4 años, cuando la movilización y los bloqueos de la dignidad agropecuaria. También fuimos muchos parlamentarios. ¿Cuando el tal paro no existe? Exactamente, algo va a pasar, algo parecido va a pasar. Fuimos un sábado lloviendo a buscar a Palacio el presidente, pues le tocó atendernos y nos atendió. Pero ese sábado por la tarde hubo un principio de arreglo con los campesinos de la dignidad agropecuaria. Queríamos que eso suceda hoy en el Cauca, ojalá suceda mañana, porque pueden ocurrir cosas graves, pero la afectación sí que es grave. Solamente el departamento de Nariño exporta, por decir algo, al país o genera para procesamiento en Colombia 500.000 litros diarios. Produce 1 millón, pero 500 se procesan en Nariño y 500 en el Valle del Cauca, en el norte del país. Pues esos 500.000 litros no están saliendo de Nariño y lo están perdiendo los campesinos y los indígenas. Allá no hay empresarios de la leche o empresarios papeles, son pequeños, son indígenas también, claro, son campesinos también, y de ahí el transporte, estamos sin combustible, en fin. Entonces necesitamos cuanto antes que el presidente en un diálogo directo y en un acto de confianza entre las dos partes diga que viajará el presidente y que los indígenas lo esperan al presidente con la carretera desbloqueada. Es lo que queremos, un diálogo útil, y ya los temas de ideología o de posicionamiento, si tienen derecho o no tienen derecho, o si les han dado mucho con dedo, que digamos que sea parte de ese debate que en las próximas semanas se puede dar. Muy bien. Representante Vallejo. Francisco, lo primero, y lo hemos venido reiterando en los diferentes escenarios, lo primero es que la situación del Cauca se está volviendo insostenible o se volvió insostenible. En primer lugar, porque aquí lo que se está desafiando es a la autoridad del Estado. Nosotros hemos rechazado las vías de hecho
obviamente lamentamos profundamente la muerte de colombianos, de nuestros policías, de los hermanos indígenas, lo cual no se puede permitir. Yo creo que es evidente que la minga indígena ha sido infiltrada por delincuentes y terroristas. Eso es innegable. Lo segundo es entender un poco las razones por las cuales los indígenas están protestando. Yo creo que a los indígenas se les ha maltratado e incumplido históricamente los acuerdos, seguramente prometiéndoles lo incumplible. Y obviamente hace que estos escenarios de protesta social se vuelvan reiterativos. Pero yo quiero aquí llamar la atención en algo. Lo decía esta mañana en la intervención en la Comisión Primera, y es ¿hasta cuándo los colombianos vamos a pagar esa supuesta deuda histórica que tenemos con los indígenas? Es que, perdónenme, Francisco, yo tengo una hija de 1 año. ¿Acaso mi hija tiene menos derechos que los indígenas? Ni tiene ni más ni menos, como los hermanos indígenas no tienen ni más ni menos derechos que los colombianos. Aquí lo que no se puede permitir es que la protesta social termine afectando a millones de personas. Finalmente, en el Cauca confluyen todos los problemas económicos, políticos, sociales de este país, narcotráfico, minería ilegal, en fin. Yo creo que aquí hay que pararle bolas al tema del Cauca. El tema del Cauca se volvió un problema de seguridad nacional, con un agravante, que es una gran preocupación que yo tengo, y es que en el fondo, el trasfondo del problema se convierte en un tema de tierras, y esto lo que no se puede convertir es en una protesta para afectar un pilar fundamental de la Constitución colombiana, que es el derecho a la propiedad privada. Es que recordemos la decisión que está teniendo la minga indígena con lo que ellos denominan la liberación de la madre tierra. Yo me pregunto, es que yo como colombiano tengo derecho a exigir que me expliquen qué están haciendo los indígenas con las tierras que se les están dando, qué están haciendo con los dineros, que no han sido pocos, Francisco. El Contralor General de la República hoy preguntaba qué ha pasado con esos 800.000 millones de pesos que hemos pagado todos los colombianos. Y concluyo con lo siguiente: en una república seria se gobierna para la mayoría, respetando las minorías, pero no al revés. Y estamos pareciendo que en este país las minorías son las que mandan. Yo aquí hago un llamado de reflexión a que obviamente hay que dialogar, pero no bajo el condicionamiento de vías de hecho. Mientras existan vías de hecho, yo soy partidario de que el presidente de la República se siente a hablar ¿con quién? Con extorsionistas que lo único que buscan es paralizar el sur del país. Es un poco la reflexión que planteo, Francisco. Bueno, y cerramos este preámbulo. Les estoy dando buen tiempo para que en la otra parte ya seamos más rápidos en las... representante José Daniel López. Pues vea, Francisco, yo creo que ese es el típico caso en el cual la realidad superó a la teoría. Podemos aceptar en gracia de discusión las virtudes de los postulados teóricos del gobierno. El gobierno dice que no negocia en medio de vías de hecho. El gobierno dice que el interés general prima sobre el particular. Y el gobierno también dice que los derechos de las mayorías deben prevalecer sobre los derechos de las minorías sin desconocer los derechos de estos últimos. Teóricamente estamos de acuerdo, el problema es que eso en la práctica lo que está poniendo es al gobierno en unos inamovibles que los va a terminar retirando y le va a terminar quitando acciones a la hora de construir un acuerdo. Es que vea, Francisco, la ecuación del poder cambió. Y hoy puede gustarnos, puede no gustarnos, podemos estar de acuerdo o no, pero lo cierto es que el Estado colombiano no tiene la capacidad práctica de levantar este bloqueo. No lo tiene. No lo tiene por la vía de la coerción, del uso de la fuerza del Estado, y tampoco lo está teniendo por la vía del diálogo. La tendencia en Latinoamérica, incluida Colombia, es que los movimientos sociales, los individuos, las redes sociales cada vez son más poderosos que las instituciones, que los ejércitos, que las iglesias, que el Estado. Y esa es la realidad con la que tenemos que dialogar. ¿Cuál creo que debe ser el camino del gobierno? Dejarse de poner inamovibles que el mismo gobierno terminará retirando más adelante, como pasó, senador Antonio, con el tema de los estudiantes, ser prácticos y ponerse en modo de soluciones. Al presidente Duque, los colombianos no lo eligieron para que se eche un buen discurso. Al presidente Duque, como a cualquier gobernante, lo eligieron para que resuelva problemas prácticos. Entonces lo que él le corresponde es ir a la zona, dialogar con los actores sociales que tienen una legitimidad y unos procesos que de ninguna manera podemos desconocer, y construir acuerdos y construir relaciones de confianza que permitan que en próximas oportunidades el diálogo prime por encima de las vías de hecho.
De lo contrario nos quedamos acá, pontificando sobre la realidad, pero sin tener ninguna capacidad de transformarla. No necesitamos un presidente que nos recuerde el deber ser, sino necesitamos un presidente que le resuelva los problemas a los colombianos. Ahí tienen ustedes las posiciones, diferentes posiciones, desde el Centro Democrático hasta los movimientos alternativos, el Partido Liberal, el Cambio Radical. Vamos a darle un pequeño cambio a nuestra webmaster, a Laura Chávez, para que Laura nos dé las direcciones de correo y además para que la gente también pueda participar y preguntarle a nuestros senadores y a nuestros representantes, y ya mirando ya los problemas planteados o el planteamiento que tenemos hoy, mirando entonces cómo podemos lograr posibles acuerdos, que yo creo que es el punto. Hay que mirar cómo salimos de ese atolladero y hay que proponerle al gobierno y proponerle al país, hombre, hagámosle a esto, a ver por aquí, a ver cómo, que ustedes son los que saben de la cosa. Miremos los estudiantes, los televidentes que están, y vuelvo con mis senadores y representantes invitados esta noche. Laura. Gracias, Francisco, y gracias a todos los televidentes por sus comentarios y sus preguntas. Están caldeados los ánimos en este momento en las redes sociales. Hay quienes definitivamente aportan y apoyan a la minga y hay quienes defienden al gobierno puntualmente. Si me lo permite, les recuerdo rápidamente nuestras redes sociales. Ustedes nos pueden encontrar en Facebook como Modo Colombia y en Twitter como @Modo Colombia. Puede seguir la transmisión y el minuto a minuto de este programa por nuestro canal de YouTube y nos encuentran como Modo Colombia. Bueno, y si tiene alguna inquietud, pues plantéala de una vez. Si me lo permite, le presento las inquietudes o las opiniones de nuestros televidentes. ¿Cuáles serían los motivos por los cuales el presidente no dialoga con la minga indígena, según sus puntos de vista? ¿Hay algún otro? De una vez para... Sí, las organizaciones indígenas están organizadas con la minga y sus reclamos, o existen organizaciones separadas con otro tipo de intenciones o posiciones. Muy bien. ¿Por qué creen ustedes que el presidente no conversa? Les voy a dar ahí sí la palabra a quien quiera y vamos haciendo un diálogo más corto pero un poquito más fluido, si les parece. ¿Quién quiere arrancar? Yo si quiero. A ver. Porque Duque cada vez se parece menos a Duque y más a Fernando Londoño Hoyos. ¿Por qué cree usted que el presidente no lo recibe? No, es que hay una indebida interpretación del principio de autoridad. Ha dicho que por las vías de hecho no va a dialogar cuando el país está lleno de estas circunstancias, de estas reclamaciones. El país es tan diverso en temas sociales, culturales, geográficas, que el gobierno debe entender esas dinámicas. Yo pienso que el presidente tiene que actuar también como un buen padre, no como el comandante de las fuerzas militares y comandante de la autoridad nacional. Pues ahí hay unos hijos que tienen unos derechos, que tienen unos principios, unos valores sociales, ancestrales, que hay que entenderlos. Okay. Debió haber ido el presidente y el gobierno antes del bloqueo, no fue. Y ahora cuando hay bloqueo tampoco va, pues yo veo que eso hay que descifrarlo. Representante. Y permítame una cosita, es que ni siquiera recibe a los parlamentarios, es que los parlamentarios pueden jugar un papel importante de mediación para instalar un diálogo. A eso fue Romero Palacio, ¿no? Pues por supuesto. Entonces, que por lo menos se abra a recibir a los parlamentarios, así como recibió a Guaidó y así como está muy interesado en estimular las vías de hecho en Venezuela, ¿no? Como lo hizo recientemente, pues que también reconozca que aquí hay expresiones ciudadanas que reclaman un diálogo directo con el presidente. Representante López. Vea, falta de sentido práctico, de búsqueda de solución. Acá se está echando un discurso que es muy bonito para su gradería, pero no está tomando las decisiones que debe tomar para resolver el problema de carne y hueso a la gente que vive en Cauca y en Nariño. Representante Vallejo. Perdóneme, Francisco, es que no se negocia, porque es que uno no negocia bajo condiciones de vías de hecho en ninguna parte del mundo. Este es un país donde la autoridad debe primar. Y lo segundo, la minga está deslegitimada. Una minga infiltrada por delincuentes y terroristas es una minga que se encuentra legitimada. Y le complemento al senador Sanguino. Senador, es que usted no puede pretender que lleguen 80 parlamentarios de un momento a otro a Palacio de Nariño y los tenga que atender el presidente de la República. Yo creo que hay un mínimo nivel de cortesía en donde ustedes perfectamente le pueden decir al presidente de la República, que es un hombre de diálogo, que busquen una agenda. Pero aparecerse de la noche a la mañana y convertir esto en un acto político, obviamente lo que hace es meterle más leña al fuego. Pero no entiendo el rasero. ¿Por qué con los movimientos indígenas no se dialoga en medio de las vías de hecho?
y sí con los estudiantes, y si luego de varias protestas y varios paros parece que es por la vía de la fuerza, que termina cediendo. Ese es el peor mensaje que uno le puede dar a un movimiento social. Hágame bloqueos, hágame paros, que si le duran bastante, ahí sí me siento a dialogar. Y además las mismas acusaciones pesaron contra el movimiento Doctor estudiantil, que estaba infiltrado. Ustedes recordarán, ¿no?, toda la matriz mediática que intentaron construir desde el gobierno, ¿no?, diciendo que estaban infiltrados, que habían actos de violencia, etcétera, Pero no etcétera. habían actos de violencia, Mire, senador. ¿sabe Sí qué? ha habido actos de violencia, ¿A usted le parece No, pues, poco lo que hicieron con el claro canal que los RCN, hubo, con Y hay el- muertos. pero ¿en qué protesta social? Por supuesto que los hay, claro. Y a mí me parece una enorme irresponsabilidad del núcleo duro del uribismo decir que el CRIC es un instrumento del terrorismo y de los grupos ilegales. Eso me parece una enorme irresponsabilidad con una organización que representa legítimamente y civilmente a los indígenas del Cauca y a la minga indígena. Ahora, ¿qué es lo que infiltran los grupos armados? Pues los territorios de la Colombia profunda. Es que allá en donde están ocurriendo esas movilizaciones, allá ha habido fenómenos de violencia por años, por décadas, ¿no?, que por supuesto hacen parte del paisaje en el cual ocurren estas movilizaciones, y por eso es que el gobierno debe actuar rápido para evitar que estas protestas sociales legítimas terminen mezclándose con fenómenos y con actuaciones violentas de grupos en el territorio. Con el mayor ánimo y cordialidad al doctor Gabriel, yo creo que el presidente está siendo preso de su doctrina y de su ideología y tal vez de sectores muy recalcitrantes del centro democrático. Y eso le va a impedir manejar problemas de un país que quisieran ustedes ser, que sea otro, pero no es ese otro. Colombia tiene muchas implicaciones, pero déjeme decirles lo siguiente. Hubo una marcha indígena hace unos años en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, su jefe político. Pues le tocó a Álvaro Uribe Vélez, con megáfono en mano, irlos no lo llamaron, los fue a tratar de detener para que no ingresen a Bogotá, a dialogar con ellos con un megáfono, y lo veíamos de un puente hablándole a los indígenas, que no lo llamaron al diálogo a ellos, él fue allá, fue a la carretera, Álvaro Uribe Vélez. Mire que esas contradicciones no son tan ¿cómo le dijera? Definitivas ni tan leyes para que en un momento dado haga un acto como de buena voluntad como presidente de todos los colombianos, no de un partido, porque el partido pues no puede pretender que todos los colombianos seamos iguales en el pensamiento. Este no es un tema de vanidad personal del presidente, ni más faltaba. El presidente tiene que ir a donde los colombianos lo requieran. Lo que no puede convertirse en un chantaje del presidente. Entonces aquí resolvimos que a cualquier comunidad, a cualquier minoría que le dé por hacer vías de hecho, va a exigir la presencia del presidente de la República. Perdóneme, pero esa no es la concepción del Estado de Derecho en el que nosotros pues vivimos y en el que la Constitución manda. Entonces aquí perjudicamos a millones de personas, senador, por unas vías de hecho que, vuelvo y repito, bienvenida a la protesta social, pero no con vías de hecho. Eso es lo que es inadmisible. Pero venga, Gabriel, ¿quién nos puede garantizar que si este paro, este bloqueo, dura 15 días, 20 días más, no va a estar el presidente de la República ya negociando? No, es que el presidente puede ir, por eso Entonces insisto, no seamos que no presos de un discurso que posteriormente José vamos a Daniel. tener que retirar. Y finalmente creo que termina ya la cosa, ¿o no? Y vamos para una minga nacional. Ojo, con ese discurso. Para que no Pero se repita, vamos para con una minga para que no nacional. se repita, doctor Antonio Sanguino, el tal paro no existe. Pues la tal minga no existe. Pero en ¿Qué aras de tal? la discusión, ¿Ah? el gobierno sostiene, le están pidiendo 48.000 hectáreas de tierra en este momento. ¿De dónde? O sea, les pueden dar 1.500, pero además ya no se sabe cuánta tierra más le tienen que dar a los indígenas. Francisco. En área de la discusión estoy diciendo. Además, yo hago la siguiente pregunta, porque está comprobado. Yo como colombiano y como congresista de la República exijo que le digan al pueblo de esta nación qué están haciendo con esa tierra. Es que esa tierra no la están cultivando. Esa tierra hoy está beneficiando a actores ilegales. Y vuelvo y se lo repito, es parte... No, hombre, mire, están las estadísticas. No, es que... Senador, es una minería irresponsabilidad. ilegal, cultivos ilícitos. Mire, ¿sabe esa es la realidad. ¿Sabe cuánto es el porcentaje de tierra productiva de las 38.000 hectáreas que tienen los indígenas? ¿Sabe cuánto es?
el 7%. No, hombre. El resto de tierra, ¿sabe para qué es? Son zonas de reserva, son zonas de páramo, son zonas de reserva. Y en ese 7%, ¿sabe cuántas toneladas producen los indígenas? 1 millón de toneladas de alimentos. Allá le pregunto Entonces cuando quiere discutir, claro que los hay, pero no solo en las zonas indígenas, en todo el país. Es que el problema del narcotráfico no es una responsabilidad de los indígenas, no soy irresponsable, Vallejo. No, son víctimas. No, responsables. No, claro, son víctimas y han cohabitado. Es que los amigos del uribismo narcotizan todos los debates. Todo depende del narcotráfico. No. Le quiero decir lo siguiente, Francisco, con un ánimo muy tranquilo. Yo creo que soy el mayor. Arbitra ahí. Vea, yo soy senador de la Comisión Quinta del Senado y estudiamos mucho el tema ambiental, energético y agropecuario. La misión rural del campo en Colombia, que la presidió José Antonio Campo, una autoridad mundial. Y la FAO ratificó eso, de que la productividad en el mundo y especialmente en Colombia es enorme en los microfundios, en las comunidades de pequeños productores, y eso se ratifica en Colombia. Y le quiero decir lo siguiente, hoy, después del Huila, el Cauca es el principal productor de buen café en Colombia, y buena parte de esa producción es de los indígenas, y con marcas propias. O sea, y no con, tienen problemas con de tierra. certificados de origen. No, claro que sí lo No, tienen. no son vagos. Por No, es que no está bien que se digan que están haciendo cosas. No, están haciendo. Pero lo que ocurre es que son 400.000 indígenas. Mire. Los Yanacona, los Paeses, los Guambianos, Los Nasa, ¿no? los Nazas, en fin. Son 400.000 que los arrinconaron al Puracé, allá, a los cerros, además es una a las discusión montañas, centenaria, ¿no? y que ellos están reclamando posesiones y cédulas reales. Cédulas reales de siglos enteros que los desconoció el Estado colombiano a lo largo del tiempo. Es la lucha, por ejemplo, de Quintín Lame, de Juan Tama, del padre Álvaro Ulcuecho Cue, que tenemos que recordarlo esta noche. Una vez tendremos que hablar de eso. Son luchas centenarias que ha habido ahí. Pero también hay que mirar el otro lado. Hay que mirar que hay unos corredores, por ejemplo, de marihuana muy grandes sobre el cañón del río Palo, que comprometen a municipios como Jambaló, Toribío, Tacuello, y está lleno de marihuana, está inundado de marihuana. Están combinando con proyectos de marihuana medicinal. Ellos mismos están en eso, autorizados por la ley y por supuesto con comercio formal. ¿Todos son legales los cultivos ahí? Los de medicinales. Los de marihuana, sí. Medicinales, sí. Pues hay marihuana ilegal medicinal, también, por supuesto, como hay coca y en los cerros habrá amapola. Pero digamos, yo no estoy de acuerdo con los bloqueos de la Panamericana, soy nariñense, pero créame que tampoco los podemos descalificar. Yo hago una pregunta, senador, les hago una pregunta. ¿Cuándo los colombianos, cuándo los 45 millones de colombianos vamos a pagar esa deuda histórica? ¿Hasta cuándo? Es que ellos es decir, hacen parte de los 45 por millones eso, de colombianos. Están reclamando una deuda histórica, no los excluyas, ellos hacen parte de los 45 millones de colombianos. Ellos, los campesinos, los afros, hacen parte de los 45 millones. Francisco, doctor Gabriel, el plan de desarrollo, y lo dice la ministra y lo dicen los ministros del gobierno, está haciendo un reconocimiento importante de varios billones de pesos para las comunidades indígenas, afros y otro tipo de minorías étnicas en Colombia. El plan de desarrollo, que lo celebramos y lo reconocemos. Hay cosas malas del plan de desarrollo, pero en ese punto hay es una cosa buena. Que ni le cuento. No. A mí me dijo Un collar de mentiras. perlas. El viceministro de Hacienda, por ejemplo, Zoológico. me deja por escrito que va a eliminar el artículo 140 que pretende cobrarle seguridad social a quienes arrienden casas y apartamentos, y mientras me dejan esa carta, por el otro lado lo empujan en lo subterráneo. Una cosa dicen de frente y otra es la que hacen. Que nos confiscan nuestros ahorros de pensiones. Esa es una interpretación equivocada de estos artículos. Perdóneme, pero no estoy de acuerdo. Yo sé que no es el tema del debate y después lo damos, pero eso no es cierto. Pero bueno, ustedes dos acaban de Es absolutamente cierto. Acá tengo la carta del viceministro de Hacienda diciendo que por disposición del presidente eliminar el artículo 140 que le cobra seguridad social a quien arriende un apartamento. ¿Sabía usted que muchas familias colombianas no se pensionan y su única forma de tener algo semejante a una pensión es arrendar un apartamento? Entonces, ¿dónde está la consistencia del gobierno? ¿Cómo entender que su partido Cambio Radical precisamente fue el que salvó en comisiones el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Cómo lo entendemos? Una disidencia, como está de moda la disidencia. ¿Qué pasó ahí? Le cuento la historia. Se había llegado a un acuerdo entre los integrantes de las comisiones económicas, yo hago parte de la comisión primera, por ende no participé de eso, de no asistir.
Repentinamente 2 senadores de mi partido tomaron la decisión contraria, también algunos representantes, con lo cual le completaron quórum al gobierno. Esa es la verdad de los hechos, en los partidos hay diferencias, ocurren estas cosas. Hoy lo que nos corresponde es organizarnos internamente para poder abordar de mejor manera lo que resta del debate del plan de desarrollo. Muy bien. Última intervención de situación en el Cauca, Laura, y vamos a nuestro tema de la JEP. Últimos 20 minutos le vamos a dedicar a la JEP. A ver, Laura. Gracias, Francisco, y gracias a todos los estudiantes y a los jóvenes que en este momento se manifiestan. Carlos desde Ibagué nos pregunta, el presidente Duque es muy diligente para dialogar con gremios y conglomerados económicos. ¿Por qué se le dificulta sentarse con estudiantes indígenas y docentes? Si me permite, le hago la siguiente, como para que el 60% del agua se produce en zonas indígenas y son dispensas agrícolas del país. ¿En qué sentido entiende el gobierno la productividad? ¿Tendrían entonces que abrirse a las multinacionales para minería, para que sean vistos como sectores productivos? Es un presidente en aras de la discusión que está empezando. ¿Por qué no lo dejan avanzar un poquito, hombre, doctor Sanguino? Primero los estudiantes lo cascan y ahora los indígenas. No, pues lleva 8 meses gobernando. Pero eso no es mucho. Pero al bueno, tal paro no existe, le hicieron el paro a los 3 años, ¿no? Pero ¿cómo que no es mucho? Pero si es que... Déjelo que arranque, ¿no? Que arranque. ¿Hasta cuándo vamos a dejar que arranque? ¿Hasta el 2022? No, es que él tomó posesión el 7 de agosto y desde ese momento es el presidente de la República. Y no solo tiene que ofrecerle como presidente, ese es el arte de gobernar. No solo tiene que señalar un rumbo para el Estado y la sociedad, sino que tiene que tener la capacidad para responder a los problemas y a las demandas de los ciudadanos. Tiene que tener una capacidad de reacción a esas demandas. Y eso es lo que no hemos visto por parte del presidente. El presidente va detrás de los acontecimientos. Está más preocupado por la agenda externa que por la agenda interna. Está más preocupado por los problemas del vecindario, en este caso de Venezuela, que por lo que ocurre en el Cauca, en Nariño, en Putumayo, en el Catatumbo. Y eso, por supuesto, es un asunto que le está pasando una cuenta de cobro enorme, porque precisamente nosotros lo elegimos, o los colombianos lo eligieron, para que atendiera las demandas de los ciudadanos. Equilibrio informativo, representante Vallejo. Les doy 30 segundos más para que cerremos este... Definitivamente este es un país donde hay poca memoria. Al senador Sanguino se le olvida que a este país nos lo dejaron acabado. Este es un país que nos lo dejaron con muchísimos problemas. Yo quiero decirle algo, el presidente Iván Duque cada 8 días tiene un taller construyendo país en la región, porque los colombianos estábamos exigiendo un presidente de cara al pueblo, no un presidente de palacio. A estos partidos que quieren desestabilizar al país les decimos que a nosotros no nos atemoriza eso, nosotros no nos vamos a dejar desestabilizar el país y los problemas los enfrentamos. Este mundo de problemas son parte por la irresponsabilidad de los partidos que no dijeron nada y ahorita, a partir del 7 de agosto, están atacando la institucionalidad colombiana. ¿Hay alguna opción? ¿Hay alguna opción, señores? ¿Cuál es la salida hoy que está este problema con el presidente un poco arrinconado? Ya hablando de minga nacional, de parálisis nacional, díganme algo de esperanza como colombiano y como ciudadano. ¿Hay algo que podamos hacer entre todos, representante López? Vea, Francisco, yo creo que acá el mensaje para el gobierno es que tenga su propia agenda más allá de los avatares de las encuestas. El gobierno pasado, que según el Centro Democrático dejó el país hecho un desastre, entregó un acuerdo de paz en funcionamiento con la guerrilla más antigua del continente. Entregó una revolución sin precedentes en materia de infraestructura vial en cabeza de Germán Vargas Lleras. 100.000 viviendas gratuitas entregadas, entre muchos otros logros. Acepto las críticas sobre esos logros que están sobre la mesa, pero ¿cuál es la agenda del presidente Duque? Ahí está el problema, y es que eso no lo han logrado comunicar. Muy bien. Bueno, el senador. En estos días hay una gran noticia en los medios, que es el libro de Mi lucha por la paz de Santos, que no es el santo de devoción de muchos colombianos, pero hoy el país está sintiendo que la historia recordará más a los hombres que hicieron la paz que a los hombres que hicieron la guerra. Y segundo, le quiero decir, el presidente Duque está a punto de cumplir el 20% de su periodo, el 20%, con los 8 meses que cumple ahorita en abril, 20%, y no ha arrancado todavía. Está muy metido en Venezuela, creando grupos de gobiernos en Latinoamérica, ahora Prosur, en fin, está muy dedicado a la pelea de la JEP, un tema ideológico, doctrinario, muy dedicado a modificar un proceso de paz que lo reconoce el mundo y que no lo puede modificar, no lo puede modificar.
3 gobiernos no pueden modificar el proceso de paz porque tiene legitimidad social y constitucional reconocida por el mundo, por la ONU, la Corte Penal Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de todos los países, no pueden, y están dedicados a eso. Yo le quiero decir al Centro Democrático, ustedes ganaron las elecciones, están administrando, gobiernen por favor, tengan agenda de trabajo real para los problemas reales del país, ya dejemos la pelea ideológica y pónganse a mandar, a administrar, a dirigir este país, porque de lo contrario parece que siguen en campaña. Senadores y representantes, tenemos una herida que no quiere cicatrizar, que no quiere empezar a cerrar. Es una herida que se abrió con un plebiscito que perdió el presidente Santos, o sea, un plebiscito que no tenía que hacer, que se puso a hacerlo y lo perdió, que deslegitima todo el proceso de paz, doctor Sanguino. No, los tiempos del plebiscito ya pasaron. El plebiscito tuvo un resultado. Eso que no respetaron, ¿no? No, esa es su opinión. Sí. Esa es su opinión, ¿no? Entonces, bueno, si usted va a ser moderador, por supuesto que yo lo respeto como moderador, porque si va a ser panelista, pues por supuesto que discutimos como panelista. Pero yo le quiero decir lo siguiente, es que después del plebiscito, ¿qué pasó? Hubo un periodo de negociación con voceros del no, ¿no? Luego, esa negociación que resultó condujo a un acuerdo que fue el acuerdo del Teatro Colón, distinto al acuerdo de La Habana. Luego ese acuerdo pasó por un proceso de refrendación en el Congreso de la República. Luego esa refrendación se materializó en un paquete legislativo de reformas constitucionales y de reformas legales. Muchas de ellas, o casi todas, pasaron por el control de la Corte Constitucional. Porque la democracia no solo es el voto popular, la democracia también es el respeto a la institucionalidad pública, a los poderes públicos. Y un poder público como la Corte Constitucional y otro poder público como el Congreso de la República le dieron trámite a muchos o a casi todos o a buena parte de los reparos de quienes ejercieron o asumieron la vocería del no. Porque los millones de colombianos que votaron no votaron por las mismas razones por las que votó no el expresidente Uribe o el exprocurador, hoy embajador ante la OEA, el doctor Alejandro Ordóñez. No, digamos que los millones de colombianos que votaron por el no, votaron por múltiples razones, muchas de ellas satisfechas en ese trámite y muchas otras ideologizadas que no se sienten satisfechas en el trámite que hubo posteriormente. Ahora, después de eso, ha habido un proceso de desmovilización, de desarme de las FARC, ha habido un proceso de inicio de la implementación del acuerdo. Además de eso, ese acuerdo ha sido radicado ante las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, por supuesto que también ha tomado nota de ese proceso. Incluso hoy la persona, digamos, representante del gobierno noruego, en una entrevista en el diario El Tiempo, decía que para ellos es absolutamente digamos, recomendable y exigible al gobierno colombiano el cumplimiento de ese acuerdo. De tal suerte que no nos volvamos a los tiempos del no y del sí. Al presidente Duque no lo eligieron, ¿no?, para destruir el acuerdo de paz. El presidente Duque lo eligieron para que resolviera los problemas del país y para que cumpliera con la Constitución y con la ley. Es que eso fue lo que juró el 7 de agosto. Y el acuerdo de paz hace parte de la Constitución Nacional, en buena parte de sus contenidos. En buena parte de sus contenidos también son leyes de la República, son normas que deben ser cumplidas y sobre todo hay un compromiso del Estado con un derecho superior de los colombianos, que es el derecho a la paz. Ahí dice 10.000 cosas, pero usted después me dice que es que yo me parcializo. Voy a dar en equilibrio informativo la palabra al Centro Democrático. Mire, Francisco, usted hace la pregunta más importante de este panel. Y lo que acaba de decir el senador es la explicación de por qué este país no ha sanado la herida. No reconocen, no tienen la capacidad de reconocer de que el pueblo colombiano votó no los acuerdos de La Habana. Él lo decía ahora. Muchas de las solicitudes del no, claro, muchas, pero nos quedaron varias muy importantes. Por ejemplo, el procedimiento de juzgamiento de militares. Entonces, mientras los partidos que acompañaron a Juan Manuel Santos no reconozcan que hay necesidad de hacer un acuerdo, un gran acuerdo nacional que reivindique
los que los promotores no estábamos solicitando, va a ser difícil que lleguemos a este acuerdo nacional. Por eso creo que hoy las objeciones de la JEP se convierten en esa gran oportunidad histórica para que este país se enamore del proceso de paz. Porque es que, senador, ¿por qué no le cuenta a los televidentes por qué el presidente Santos le mintió a los colombianos asegurando que criminales de lesa humanidad no iban a estar en el Congreso de la República? Expliquémoselo a los colombianos. ¿O usted cree que el presidente Santos no nos mintió cuando aseguró que no había la más mínima posibilidad de que cabecillas de las FARC estuvieran hoy pavoneándose en el Congreso de la República? Es que aquí hubo un engaño, y hubo un engaño de frente. Mientras eso no se reconozca, Francisco, va a ser difícil que sanemos esa herida. Nosotros no somos enemigos de la paz, ni más faltaba. Yo hago parte de una generación de colombianos que me tocó vivir la guerra y me tocó vivir el conflicto. Pero aquí hay que llamar las cosas por su nombre. Mientras no reconozcamos los hechos históricos, como el del plebiscito, como las mentiras que le dijeron al pueblo colombiano, difícilmente vamos a lograr ese acuerdo para sacar la paz adelante. Representante. Vea, Francisco, yo hago parte de una nueva generación de colombianos. Es mi primer periodo en el Congreso. ¿Y yo cómo veo este tema? La paz con sus horrores, como lo decía el expresidente San Clemente, nos la dejó el gobierno pasado y logramos salir del principal problema de este país, que eran las FARC. Salvo algunas disidencias, hoy el grueso de las FARC se desmovilizaron. Salimos del principal aparato narcoterrorista del país. Como primera medida, ¿cómo administramos esa nueva realidad? Vamos a empezar a retrotraer la discusión, hablando de asambleas constituyentes, hablando de acabar con la Jurisdicción Especial de Paz, hablando de reformar por completo los elementos neurálgicos de lo que fue pactado en La Habana. Yo creo que no. Lo que la nueva generación reclama no es una agenda de pasado como la que están proponiendo ustedes, es una agenda de futuro. ¿Por qué no más bien nos cuentan cómo construimos sobre lo construido? ¿Por qué no nos cuentan qué van a hacer en materia de infraestructura, en materia de educación, en materia de inclusión laboral, en materia de no clavarse a la clase media con micos de medianoche en el Plan Nacional de Desarrollo? Eso es lo que esta nueva generación espera, y por esa razón, y bajo el entendido que acá lo que hay es un propósito disimulado, gradual, pero decidido, de echar para atrás los acuerdos de paz. En mi caso personal he venido manifestando públicamente que considero supremamente inconvenientes las objeciones presidenciales, y por no hablar, que ojalá alcancemos a hablar de eso, de la posible ilegalidad en la que incurriríamos los congresistas si decidimos tramitarlas cuando son objeciones no contra un proyecto de ley, sino contra una sentencia de la Corte Constitucional. Golpe mortal al Estado de Derecho colombiano. Pues yo tal vez redundo en lo que lo dije anteriormente. El presidente Duque y su partido todavía no se han puesto a administrar el país, con los problemas, en los alcances, en los diferentes asuntos que ya describió algunos el doctor José Daniel. Ya ganaron, ya tienen que estar administrando, pero están hablando de crear grupos en Sudamérica, seguir con lo de Guaidó, en el tema de convocar una asamblea constituyente. Eso nos va a desgastar a todo el país en 1 año, 2 años, porque tiene que ir a una ley de la República y luego a examen constitucional, y vamos a estar sin agenda en el Congreso por esa bendita Asamblea Nacional Constituyente. ¿Hasta cuándo la ideología, hasta cuándo la doctrina del partido y del presidente suplanta las responsabilidades ya de un administrador, de un presidente que tiene que atender los problemas reales del país? Yo le quiero decir, el proceso de paz, el marco legal y constitucional, la JEP tiene aval legal, tiene aval internacional. El mundo entero reconoce el proceso de paz de Colombia. Este proceso de paz que dice Santos que es imperfecto, pero que es mucho mejor al que se hizo con el M-19, con el Quintín Lame, que lo recuerda Francisco, con el EPL, con la desmovilización de las autodefensas, que nunca se hablaron de reparación de víctimas, de restitución de tierras, ni de verdad, ni de justicia, ni de reparación, ni de enjuiciamiento. Ni de delitos sexuales. De ninguno.
Hay 30.000 casos de la desmovilización de los paramilitares en Colombia y no se ha fallado ni el 1% de esa ley 967 que se llamaba, creo que, Justicia y Paz. La ley de justicia y paz. Justicia y Paz. No hay ni el 1% de verdad, ni de enjuiciamiento, ni de sanción. Hay la total impunidad de la desmovilización del paramilitarismo en Colombia. Acá no hay impunidad. Que va a haber penas en justicia transicional, por supuesto que va a haber. No va a haber impunidad. Y ese cuento, por favor, yo creo que está bien para la campaña, pero ya no para un gobierno que está al punto de cumplir el 20% y no conocen, como dice José Daniel, qué piensa en tema de vías, de infraestructura, qué piensa en materia de solución del problema agropecuario, si va a implementar o no la reforma rural integral, o si eso es cosa del pasado. No, yo pienso que definitivamente eso de volver trizas y risas el proceso de paz no puede reemplazar las responsabilidades hoy Muy constitucionales y reales de un presidente de los colombianos. Ya está elegido, que se ponga a administrar, se ponga a decidir los problemas del país. Una complementaria muy rápida. Es mi percepción y con todo el respeto. Yo encuentro tanto al gobierno como el Centro Democrático navegando entre dos aguas. Soy compañero del doctor Gabriel en la Comisión Primera. Y usted revisa lo que hace el doctor Gabriel, es una agenda parlamentaria completamente de avanzada y propositiva. Ayer, por ejemplo, nos llevó un proyecto de ley para fortalecer sanciones contra empresas que incurran en colisión para ganarse de manera fraudulenta licitaciones del Estado. Entonces, fíjese, Centro Democrático metiéndose con soluciones prácticas a la agenda anticorrupción. Un poco lo que uno quisiera que terminara pasando es que ese estilo, esa vertiente que usted representa, que mira hacia adelante fuera mucho más potente y mucho más materialice más resultados que el sector radical que quiere devolvernos a los tiempos del siglo. Doctor, permítame una interpelación. El tema de colusión entre contratistas o licitantes, ojo, eso ya tiene sanciones, ley 80 y el 1150. Y déjame decir, un gran superintendente de Industria y Comercio del grupo de Cambio Radical, el doctor Pablo Felipe Córdoba, sancionó mucha gente y la Fiscalía los condenó. Les voy a poner ya el último tema. Ustedes, la clase política, incluyendo obviamente el legislativo, que son ustedes, y el ejecutivo, lograrán, como dice el doctor, el senador Vallejo, el representante Vallejo, un acuerdo nacional, porque es que aquí lo que uno ve es que dejaron por fuera a la derecha. Ahorita ustedes me vienen encima, pero ya les dejo, ahí les dejo ese nombre. En el 91 quedó las FARC y el ELN por fuera. Estoy tranquilo. Y en el 2016 quedó la derecha por fuera. Miremos a los televidentes y ya voy con ese pedacito. A ver, Laura. Gracias, Francisco, y gracias a los televidentes y a los jóvenes que participan activamente de este programa. En este momento les recuerdo rápidamente seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Modo Colombia y en Twitter como @Modo Colombia. Dos preguntas precisamente hablando de paz. ¿Ustedes ven posible un proceso de paz entre el ELN y el actual gobierno? Y la segunda, ¿acabar con la JEP es realmente hacer trizas la paz? Mire, yo he dicho que este gobierno no tiene una política de paz. La primera, ¿no? El ELN. Sí. ¿Logrará hacer un acuerdo? No tiene una política de paz este gobierno por lo siguiente. Primero, no solo no quiere cumplir el acuerdo, sino que lo quiere destruir y destrozar, el de las FARC. Segundo, canceló cualquier posibilidad de diálogo y de negociación con el Ejército de Liberación Nacional, incumpliendo incluso los protocolos que estaban pactados para escenarios de ruptura como el que ha ocurrido. Y ha tirado la llave al mar en relación con el ELN. Es decir, en estos 4 años el gobierno ha decidido no dialogar con el ELN. Tercero, copamiento integral del territorio por parte del Estado para sustituir economías ilegales y para que el Estado por fin llegue al territorio. Pues bueno, ahí vemos las regiones reventándose por todos lados, el Cauca. Ayer el sur de Córdoba, por ejemplo, salió a movilizarse por el incumplimiento de los planes de sustitución de cultivos en esa zona del país. Y cuarto, una política de paz también se caracteriza por un respeto irrestricto a los derechos humanos. Van más de 420 líderes asesinados, más de 300 desde el 1 de enero del 2016 y más de 120, casi 130 o más desde que se posesionó el presidente Duque, para no hablar de otros factores de violación de los derechos humanos. Es decir, que aquí hoy no existe una política de paz. Yo lo que creo es que, claro que hay que hacer un pacto nacional,
nosotros estamos absolutamente ahí dispuestos habría acuerdo, a un un pacto pacto nacional, pero el pacto nacional no puede ser sobre la base de destruir el acuerdo, porque entonces ese no es un acuerdo, ¿no? Ese no es un acuerdo, eso es devolvernos a los tiempos de la guerra. ¿Sobre Y qué eso, sería el pacto nacional? no, sobre los asuntos que pueden ser ajustables. Yo le quiero decir lo siguiente, mire, la objeción sobre los máximos responsables en relación con la JEP que planteó el presidente de la República. Eso es repetir la equivocación de justicia y paz, porque lo que dice el derecho internacional de los derechos humanos es que en contextos de violencia generalizada y de violación generalizada de los derechos humanos, lo que se impone es el criterio de los máximos responsables para que puedan ser juzgados, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso no puede ser materia de un acuerdo. Claro, pongámonos de acuerdo en relación con los temas de los puntos que están pactados, pero no afectemos el corazón y la esencia del acuerdo. ¿Cuál es la esencia del acuerdo? Resolver variables que explican la violencia y además de eso garantizar el tránsito a la vida civil y a la acción política de una organización que por motivos políticos hizo uso de la violencia contra el Estado. Senador García Real. Bueno, el tema de un proceso de paz con los helenos no solamente es posible, sino necesario para cerrar el círculo de la violencia en Colombia. Pero no lo veo posible ya con este gobierno, por temas de ideología, vuelvo a tocar el tema, y de doctrina. No lo deja hacer, está preso de esa ideología, de esa doctrina y de un grupo recalcitrante del Centro Democrático. Pero más que eso, las actuaciones por el tema de destruir la JEP, los acuerdos de paz, en fin, no le va a dar confianza a los helenos para desmovilizarse. No le va a dar confianza. Senador, no van a estar ¿podemos tranquilos. lograr un acuerdo Tan es nacional? así que están empujando a que el paisa se vaya a monte ya y que se arme, están empujando a que se vaya Cada vez que hay un desertor de las FARC, sí, el es se empujando. alegra. Sí, claro, Y porque festeja. hay discurso. Porque le da razón. Porque dicen disidencias de de las su FARC, y animadversión las al FARC se acuerdo. rearmaron y las FARC volvieron contra el Estado. Entonces no lo veo posible, a no ser de que en una jugada muy hábil y para recuperar puntos con la gente que nos gusta la paz, pues diga, sí, voy a hablar con los ¿La JEP helenos. sale adelante? Pero, sale adelante. Tiene que salir adelante. Aquí lo dijo José Daniel. Es cosa juzgada. Es un principio fundamental del derecho en el mundo. El principio de legalidad y el principio de cosa juzgada. ¿Y eso ya lo falló la ¿Se Corte. puede tener un acuerdo nacional entre todos? Yo sí creo que es necesario, que es posible, pero el presidente, vuelvo a decir, está preso de su doctrina Muy y bien. de su ideología. Representante Vallejo, lo voy a dejar de último para que usted cierre. Doctor López. Bueno, en el primer tema, el del ELN, acá discrepo. Yo, una vez ocurrieron el atentado terrorista contra la Escuela General Santander, respaldé la decisión del gobierno de romper el proceso de paz con el ELN. El diálogo de paz debe ser una herramienta, una carta de varias que debe tener el gobierno en la baraja. En mi opinión personal, el ELN no tiene ninguna voluntad de paz. Si usted analiza lo que se avanzó durante esos 4 años en la mesa con el ELN versus lo que se avanzó en los primeros 4 años de la mesa con las FARC, y ambos se dieron en medio de las hostilidades, las FARC, con todas sus enormes complejidades, mostró una voluntad de paz mucho más decidida. El ELN no. Y yo sí creo que hoy, sin liberación de los secuestrados y renuncia a la práctica, sin responsabilidades claras en lo que tiene que ver con el atentado terrorista de la Escuela General Santander en Bogotá, y sin un cese unilateral, va a ser muy difícil que se reanude un diálogo de paz. Segundo Con eso punto, respondería a la primera pregunta, Ok. con la salvedad que me parece una equivocación enorme que el gobierno nacional haya incumplido los protocolos de desmonte del proceso de paz, porque no estaban pactados con el ELN, sino con la comunidad internacional. Segundo punto, claro que debemos llegar a un acuerdo nacional sobre la implementación del proceso de paz, pero escojamos la cancha donde vamos a jugar ese acuerdo. La cancha no son las objeciones. Empecemos por algo fundamental. Si usted realmente está buscando un acuerdo, y si usted, como dice el presidente, quiere unir al país, pues para llegar a ese supuesto acuerdo usted primero busca a las partes. ¿Quién de nosotros fue consultado sobre las objeciones? No. El acuerdo debe ser sobre la base que vamos a rechazar las objeciones en el Congreso y que hay unos temas del proceso de paz que es importante precisar. Le menciono 3. 1, las medidas de restricción de la libertad. Eso no está claro hoy.
hay que definirlo. 2, cómo esas medidas de restricción de la libertad juegan y se cruzan con la posibilidad de participar en política. Y número 3, un pendiente enorme, y es la participación de las víctimas en los procesos que lleva la JEP. Ojalá nos pudiéramos poner de acuerdo en eso, sobre la base que las objeciones no van. Esos puntos serían los del acuerdo, ¿no? Ahora el acuerdo tiene Entre que otros, ser, seguramente. el acuerdo tiene que ser con la participación de las FARC, que es la contraparte claro, del pues Estado. que ya las FARC Eso están no en el- puede ser sin las FARC. Pero las FARC Y- ya están en el Sí. Congreso. No. Ya tienen que... No, por no los supuesto, pueden excluir. por supuesto, porque es que las objeciones son un cambio unilateral de un acuerdo. Es un Sí. un incumplimiento de lo Unilateral acordado. e inconstitucional de un acuerdo. Muy bien. Francisco, mire, con relación a la primera pregunta, yo creo que no hay la más mínima posibilidad de que hoy nos sentemos con el grupo terrorista del ELN. Pero a largo plazo, tienen 3 No, años. indudablemente, mire, el tema de los diálogos en cualquier parte del mundo es posible, indudablemente. O sea, En no eso- han botado la llave al mar. No, ni se puede votar. Yo creo que uno jamás puede votar la llave del diálogo para obviamente lograr un acuerdo de paz en cualquier sociedad. Eso es una realidad. Coincido con lo que decía José Daniel, que la única manera de lograrlo es que el ELN muestre una voluntad incondicional de hacer la paz en este país. De lo contrario va a ser muy difícil, no porque el Centro Democrático lo diga, ni más faltaba, sino porque el mismo pueblo colombiano así lo exige. Segundo, hombre, mire, yo creo que hay que ser claros. El Centro Democrático no es enemigo de la paz. El Centro Democrático no quiere hacer trizas los acuerdos. Yo los invito a ustedes tres a que ese lenguaje lo moderemos. Nosotros presentamos 6 objeciones de inconveniencia. Las vamos a analizar en el Congreso. Yo creo que es un punto de partida, José Daniel, Antonio y doctor García Realpe, para sentarnos a dialogar y a buscar esos grandes acuerdos. Yo soy un convencido de que somos capaces de hacerlo. Hay temas sensibles, lo decía ahorita José Daniel, el mismo senador. Yo creo que eso es lo importante. El Centro Democrático bajo ninguna circunstancia se ha radicalizado frente a los acuerdos fueron firmados, hay que reconocerlos. Yo, a diferencia del doctor José Daniel, y termino con esto, termino con lo siguiente. ¿Lo reconoce? ¿Quiere que le diga algo? Yo creo que el principal problema de este país no eran las FARC, el principal problema de este país se llama narcotráfico. Y ahí le faltó a los acuerdos de La Habana. El mismo presidente Santos lo reconoció, pero bueno, eso es materia de análisis como clase política. Yo lo que sí creo y estoy convencido es que el pueblo colombiano requiere que esta clase política, independientemente de nuestra posición ideológica, lleguemos a un acuerdo nacional. Yo soy un convencido de que somos capaces de lograrlo, de cara especialmente a las víctimas, a obtener verdad, justicia, reparación y garantía de que no se repitan esos horrores de la guerra. Señores, clase política, como ciudadano de este país, como periodista, yo creo que tenemos el deber de exigirles a ustedes que nos tienen que dar la paz, por lo menos facilitar la paz entre todos. Es una exigencia porque además nosotros les pagamos a ustedes y porque ustedes son realmente los representantes de nosotros como el pueblo colombiano. Espero que estén a la altura de esa exigencia, señores. 30 segundos para que cerremos, doctor Sanguino. 30, no más. No, yo creo que, digamos, tenemos que hacer un gran esfuerzo por ofrecerles a los colombianos el disfrute del derecho a la paz, que es un derecho superior. Y es un esfuerzo que nos compromete a todas las fuerzas políticas, que compromete, por supuesto, a la ciudadanía y que compromete al Estado colombiano, no solo ante los colombianos, sino ante el mundo. Y yo creo que ese esfuerzo tiene que ser el resultado de una gran convocatoria nacional, ojalá liderada por el presidente de la República y por supuesto acompañada por quienes veamos en esa convocatoria una actitud sincera del presidente en garantizarle el derecho a la paz a los colombianos. 30 segundos, senador. El mundo entero reconoce el proceso de paz en Colombia, lo valora, lo estima, lo defiende el mundo entero. La Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los gobiernos europeos especialmente. ¿Por qué los colombianos entonces no? Es decir, ¿el mundo está equivocado? No creo que esté equivocado el mundo. La revista Time, hay medios de comunicación muy serios, que hacen reconocimiento del proceso de paz en Colombia. ¿Por qué los colombianos o algunos colombianos lo descalifican? Y hemos avanzado mucho. Yo le voy a dar 2 ejemplos, y muy prácticos, muy rápidos. El hato lechero ganadero del Caquetá. Entre el año 2015, que se hizo el Censo Nacional Agropecuario, y un rebrote de fiebre aftosa
en el 2017 tuvo otro censo por vacunas, se aumentó en 400.000 cabezas de ganado en el Caquetá. Y segundo, en el tema de turismo. Pasamos los colombianos en el año 2015 de 3.800.000 visitantes del mundo extranjeros a más de 6 millones de visitantes en el año 2018. ¿Qué más de...? Nos falta es derrotar la maldita violencia. Hay que derrotarla. No, el pesimismo, el miedo y las prevenciones a la paz. Muy bien. Doctor López, y cierra el Centro Democrático. Dos mensajes. El primero, al gobierno. No pierdan esta oportunidad de oro de unir al país, de liderar al país, y eso se hace dejando la lógica de la polarización, dejando atrás la lógica de la búsqueda de culpables, a propósito, por ejemplo, del tema del acuerdo de paz, y pónganse en modo de la búsqueda de soluciones. Es que la política es para debatir problemas como lo hemos hecho hoy, pero sobre todo es para resolverlos. En eso el gobierno tiene un pendiente. Y a la gente, a la ciudadanía, no nos abandonen en esta discusión de las objeciones de la JEP. Acabamos de estar muchos defendiendo los acuerdos de paz, defendiendo la noción de construir sobre lo construido, pero el acuerdo de paz no es de los políticos, no es de los congresistas, es de ustedes. Cierre, doctor. Bueno, lo primero es enviar un mensaje de optimismo, a pesar de las dificultades por las que atraviesa esta nación, por la crisis en la confianza en las instituciones. Este sigue siendo un país maravilloso. Yo quiero que eso no lo perdamos de vista. Tenemos que llenarnos de esperanza y de optimismo. Lo segundo es que el país tiene dos grandes amenazas, el narcotráfico y la corrupción. Hay que combatirlas de manera contundente, en donde el pueblo colombiano entero le declaremos la guerra al narcotráfico y a la corrupción. Y finalmente, yo creo que es un momento histórico para que el pueblo colombiano nos enamoremos del proceso de paz. El proceso hay que sacarlo adelante, por el bien de Colombia, por el bien de esas nuevas generaciones. Y que aquí estamos, esta clase política, respetuosos de las diferencias, pero que tenemos un reto inmenso con esos ciudadanos que hoy, obviamente, nos están observando. Bueno, ellos son amigos. Aquí ellos se van a salir a tomar el té de la paz. Aquí hicimos una discusión civilizada, una discusión sabrosa, rica, que nos tiene que fortalecer y dar elementos de juicio. Los invito a que nos demos la mano aquí entre todos y le digamos que a este país que vale la pena, Supuesto. y que son todas las cosas las que nos unen. Vamos a sacar entre todos este país adelante. ¡Viva Colombia! Que viva Colombia. Y que viva la paz. Gracias a ustedes. Nos vemos en la construcción de este país, que es un problema de todos. Hasta pronto.